La página ONU Migración en su sitio web publica lo siguiente. El 19 de septiembre del 2016, jefes de Estado y de Gobierno se congregaron por primera vez en la historia a nivel mundial en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados. Esto envió un poderoso mensaje político acerca de que los asuntos relacionados con la migración y con los refugiados se habían convertido de lleno en cuestiones centrales de la agenda internacional. Con la adopción de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados e Inmigrantes, los 193 Estados miembros de la ONU reconocieron la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana y de contar con una colaboración mejorada en todo el mundo. El anexo 2 de la Declaración de Nueva York puso en movimiento un proceso de consultas y negociaciones intergubernamentales para el desarrollo de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Este proceso concluyó el 10 de diciembre del 2018 con la adopción del Pacto Mundial por parte de la mayoría de los Estados miembros de la ONU en una conferencia intergubernamental celebrada en Marrakech, Marruecos, seguida muy cerca por la aprobación formal por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de ese mismo año. ¿Cuáles son los objetivos del Pacto Mundial sobre Migración? El Pacto Mundial es plenamente coherente con el objetivo 10.7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde los Estados miembros se comprometieron a cooperar a nivel internacional a fin de facilitar la migración segura, ordenada y regular, y su ámbito de aplicación es definido en el anexo 2 de la Declaración de Nueva York. El pacto tiene como objetivos: 1. Abordar todos los aspectos de la migración internacional, incluyendo el humanitario, de desarrollo, el relacionado con los derechos humanos, entre otros. 2. Hacer una importante contribución a la gobernanza mundial y mejorar la coordinación en el ámbito de la migración internacional. 3. Presentar un marco de cooperación internacional integral sobre los migrantes y la movilidad humana. Hasta ahí los objetivos. Son más, pero por lo menos quería mencionar estos tres. Y hasta aquí dejo el comunicado emitido por ONU Migración. A contar de hoy, si es que no lo sabía, ya puede usted comprender por qué Chile u otra nación no ha tomado la decisión de cerrar sus fronteras. Se trata de un pacto suscrito por los países del mundo de no detener, sino de proteger la migración de personas a través del mundo. La Agenda 2030 está al frente de esta medida y sus seguidores harán que se cumpla a cabalidad, no importando los efectos ni los obligados cambios que esto trae en la convivencia de los países. A propósito de efectos, solo por mencionar algunos, cuando la fuerza laboral aumenta, como ha aumentado con la migración, los sueldos tienden a la baja. Si un ciudadano extranjero llega al país y no tiene vivienda y necesita comer, estará dispuesto a trabajar por poco dinero, como medida de sobrevivencia, lo que irá afectando el mercado laboral completo, con bajas en remuneraciones y con escasez de puestos de trabajo. En materia de salud, Chile tiene una gran deuda debido a que el sistema no puede sustentar las necesidades de salud de todos sus habitantes. Esto se traduce en gruesas listas de espera que luego se traduce en muertes de personas que no llegan a tener la atención que necesitan. Situación que se agrava cuando la población crece, como ha crecido estos años por medio de la migración. En materia de vivienda, Chile ya tenía un déficit de 600.000 viviendas y que ningún gobierno ha podido suplir, pero que ahora se agudiza con el aumento de la población, lo que hace subir los arriendos, el precio de las viviendas, el precio de los terrenos y los materiales de construcción. Y en materia de seguridad, de más está mencionar el desarrollo de la actividad delictual con delitos importados de los que hace unos años atrás no teníamos conciencia que podían llegar al país. Y como si esto fuera poco, los más afectados no son los estratos sociales altos que toman este tipo de decisiones tanto en Chile como en el extranjero, es decir, los que tienen dinero y poder, sino las poblaciones de gente de bajos ingresos que a sus esforzadas vidas ahora se suman las desmejoradas condiciones de vida con bandas que se toman plazas, poblaciones que extorsionan, asaltan y someten la paz de sus vidas a temor y angustia, incluso estando dentro de sus casas. Una pregunta: ¿es una preocupación para el gobierno de turno, el que se fue o el que vendrá, la situación de los habitantes del país que recibe los migrantes? La respuesta es no. Hay un pacto y hay que respetarlo. Todo parece indicar que este pacto ONU
del que no se nos preguntó y que se aceptó es lo verdaderamente importante. Y como cada idea de este mundo caído, lo que hemos conversado en otras ocasiones, nos presentan la migración por el lado bueno, atacando las emociones, presentando al migrante como víctima, y nos obligan a recibirlo con todo lo que ello significa. Y la pregunta que nos hacemos siempre en este programa, ¿qué dice la Biblia? Antes de ver la respuesta de Dios en su palabra, es importantísimo destacar uno de los objetivos de este pacto mundial, y es el segundo que leímos al principio, a saber, hacer una importante contribución a la gobernanza mundial y mejorar la coordinación en el ámbito de la migración internacional. Ese es un objetivo de la migración, una importante contribución a la gobernanza mundial. Al contrario de lo que se vive, un objetivo de la migración es contribución a la gobernanza mundial. ¿Dónde han llegado migrantes ilegales, ha llegado el delito. Ya lo hemos mencionado antes, los Estados Unidos han sido atacados por delincuentes chilenos. Los chilenos hemos sido atacados por delincuentes venezolanos. Los españoles por delincuentes marroquíes y un gran etcétera con el resto del mundo. Curiosamente, no sabemos de migraciones ilegales a Cuba o Venezuela o Nicaragua o Corea del Norte o China, pero ese no es el punto de este comentario. El punto es que, al contrario de lo que son sus objetivos de gobernanza de los países víctimas de migración, se hace cada vez más insostenible. Migrantes logran viviendas, educación, salud por encima de los nacionales. Es un caldo de cultivo que explotará en cualquier momento. No olvide estas palabras: migración segura, ordenada y regular. Son el emblema de esta operación. Toda vez que su gobierno las repita, recuerde que ellos están sometidos a un poder superior. Lo que no podemos hacer con nuestros gobernantes es asignarles culpa, porque no sabemos si son seres del mal que nos están atacando o seres cándidos que están siendo engañados. También hay que considerar que la gobernanza a la que se refiere no sea la local, sino un gobierno mundial. Ellos quieren ayudar al gobierno, pero no sabemos si es a un gobierno mundial totalitario, y que esta migración no sea otra cosa que destruir los nacionalismos y valores patrios para someterse a este eventual gobierno mundial. Recuerdo en esta parte la presentación de Klaus Schwab hace varios años atrás en Medio Oriente, en una de sus conferencias financiadas o ayudadas por el Foro Económico Mundial. Con su porte grande y su voz gruesa, parte su discurso diciendo: el futuro está aquí, haciendo mención de las capacidades tecnológicas a las que hemos llegado, y luego invitó al mundo a una nueva era donde los países sean plataforma de un gobierno mundial. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Voy a ir leyendo este pasaje por partes. En esta primera parte, el pasaje es una invitación a los cristianos en el modo de pensar. En nuestros días, hablar de la segunda venida de Jesús nos hace ver cándidos, tontos e ignorantes, pero la Biblia nos llama a estar firmes respecto a la segunda venida de Jesús. Otra parte del pasaje dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de esta segunda venida, primero habrá una apostasía en la iglesia. Apostasía que ya es una realidad, donde vemos pseudos cultos a Dios llenos de imágenes de yeso o madera con rituales que Dios nunca enseñó. Vemos además pseudo pastores haciéndose ricos, usando el nombre de Cristo. En fin, la apostasía en la iglesia ya comenzó hace mucho tiempo, pero además, según el pasaje, debe manifestarse el hombre de pecado. Aparecerá en la historia mundial un gobernante que cautivará al mundo con su carisma. Viene de la mano de la apostasía, un ser malvado, pero encantador, que regirá el mundo entero, y la migración de la que estamos hablando puede ser una parte de la estrategia, porque eliminando fronteras, eliminando valores patrios o eliminando el nacionalismo, será más fácil para las personas aceptar este gobierno mundial. Sigo con el pasaje. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Hasta ahí otra parte del pasaje. Dios llama a este proceso como un misterio, el misterio de iniquidad. Misterio por cómo va camuflándose en la historia y no se ve. Todos vemos lo que ocurre, pero no entendemos qué pasa. Pero para el cristiano esto no es un misterio. El cristiano sabe lo que está pasando. Otra parte del pasaje dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta ahí el pasaje. En la historia, este gobernante no será un político destacado, sino que tendrá poder para hacer milagros. No solamente será un político destacado, sino que también tendrá poder para hacer milagros. Recuerda cuántos milagros hizo Jesús. Este impostor hará lo mismo. Poderosos milagros imitando a Jesús. Por eso le conocemos como el anticristo. Luego de muchos acontecimientos, este gobernante será destruido por Jesús mismo. Es mucho lo que ocurrirá en este proceso de 7 años que no podemos entrar a estudiar en este momento por el tiempo, que ocuparíamos mucho tiempo en eso. Y termina el pasaje, el de Tesalonicenses, el que hemos venido leyendo, con la siguiente nota. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí el pasaje. Finalmente, este pasaje, que tiene un significado muy duro porque es parte del juicio de Dios a quienes voluntariamente rechacen al Salvador Jesús en este tiempo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Si tú hoy escuchas el mensaje y decides rechazar a Jesús como Salvador, cuando este gobierno mundial se instale y el hombre de pecado, es decir, el gobernante mundial, tome posesión, Dios se encargará de que no recuerdes este programa, de que creas a la mentira, porque dice, enviará un poder engañoso para que creas la mentira. Por lo tanto, usted que escucha hoy tiene la ocasión de venir a Jesús para alcanzar salvación. Hoy. Todos somos pecadores. Nadie en el mundo tiene acceso a salvación de Dios por estos pecados que nos condenan. Pero si usted viene a Jesús reconociendo que es un pecador, que no tiene en sí mismo nada que ofrecer para salvarse, pero le pide a Jesús que sea su Salvador, será salvo. Y el tiempo se acaba. Es momento que usted venga a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué hará usted? ¿Va a seguir rechazando la salvación de Dios a pesar de que ve cómo se va configurando el final de los tiempos? ¿O hoy día mismo se va a arrepentir de sus pecados y va a recibir a Cristo como Salvador? Queremos ayudarle en esto. Comuníquese con nosotros, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.